lección vamos a empezar a ver los diagramas de máquinas de estados. Primero vamos a entender el concepto de máquina de estados. Veremos los tipos de diagramas que existen y luego iremos a los conceptos más importantes que son estado, transición y actividades. El diagrama de máquina de estados nos va a servir para poder mostrar el comportamiento del sistema. Lo podemos utilizar para muchas cosas, como por ejemplo casos de uso, para la clase, para el sistema completo. Bueno, ¿en qué consiste esto? Los diagramas de máquina de estados descienden de alguna manera de las máquinas de estado finitos. ¿Y qué son las máquinas de estados finitos? Imagínense que ustedes tienen una máquina. Esta máquina puede ser algo tan sencillo como una bombilla o un foco, como le llamen en su país, y un switch o encendedor. Entonces, simplemente podemos prender o podemos apagar. Entonces tenemos una máquina muy sencilla. Y esta máquina tiene dos estados, el estado de encendido y el estado de apagado. Sin embargo, podemos tener máquinas más complejas que requieran diferentes estados o diferentes tipos de conexiones entre los estados que nosotros tenemos. Lo importante es que vamos a tener un número finito de estados, es decir, nosotros sabemos la cantidad y cuáles son los estados que tiene esa máquina. A partir de esos estados y la forma como se conectan los estados entre sí, nosotros podemos modelar el comportamiento de esa máquina. Bueno, una vez que ya entendemos esto, pues podemos entonces hacer uso de los diagramas de máquinas de estados, los cuales también nos van a servir para llevar a cabo el modelado del comportamiento del sistema. Nosotros vamos a tener dos tipos de diagramas de máquina de estado, el que conocemos como de comportamiento y el que conocemos como de protocolo. Para el diagrama de máquinas de estados, cuando estamos en comportamiento, bueno, pues este va a especificar la implementación de objetos, es decir, nos vamos a concentrar más en el comportamiento de cómo van sucediendo las cosas. En cambio, en el de protocolo, pues este no es implementado como tal. Nosotros no vamos a implementar el diagrama de protocolo, pero nos va a servir para entender el sistema, ya que nos va a describir la secuencia de eventos que nosotros tenemos en el sistema, pero no va a mostrar el comportamiento específico del objeto. En cambio, en el otro sí se muestra el comportamiento específico del objeto. Ya vimos entonces que las máquinas van a tener una cantidad finita de estados. Bueno, cada uno de estos estados puede llevar en su interior actividades. Estas actividades son las cosas que va a realizar ese estado en particular. Bueno, los estados van a estar interconectados entre sí. ¿Cómo los vamos a conectar? Los vamos a conectar por medio de lo que nosotros conocemos como transición. Es decir, la transición me va a servir para conectar un estado con otro. Tener, por ejemplo, el estado A, y yo sé que cuando el estado A ha finalizado su trabajo, quiero cambiar al siguiente estado. Entonces, ese es el estado B, y voy a tener una transición entre el estado A y el estado B. Las transiciones pueden llevar una etiqueta. Esta etiqueta se conoce como firma. Y la firma nos va a dar información acerca de la transición. Aunque no es obligatorio, ustedes deben de considerar utilizar estas etiquetas, utilizar la firma. ¿Para qué? Para poder dar más información de qué es lo que está sucediendo con esa transición. La firma va a tener tres partes: gatillo, guarda y efecto. Esas partes las podemos o no utilizar dependiendo lo que necesite nuestro diagrama y el nivel de detalle que estemos utilizando. Bueno, gatillo, ¿qué es? Gatillo nos va a servir para colocar o indicar ahí un evento que nosotros necesitamos para que se lleve a cabo el cambio de estado. En el ejemplo de una máquina de estados muy sencilla, que era la de la bombilla o foco y que tiene su interruptor, switch o encendedor, como quieran llamarle, bueno, ahí ¿cuál es el gatillo? El gatillo es el evento, es decir, oprimir el switch, oprimir el encendedor, el interruptor, ese es el gatillo. Cuando eso sucede, entonces vamos a tener el cambio de estado de encendido a apagado. Luego tenemos la guarda. Guarda es la condición. Si nosotros, aparte de tener el evento, necesitamos una condición que se debe de cumplir para llevar a cabo la transición, la colocamos en la parte de la guarda. Digamos que, ok, el evento es oprimir el interruptor
pero yo solamente deseo que se prenda ese foco cuando sea de noche, es decir, cuando sea, digamos, de las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Aunque suceda el evento, si no se cumple la condición, no se lleva a cabo la transición. Por último, tenemos la parte del efecto. El efecto es la actividad que sucede durante la transición. Mucho cuidado con esto, es durante la transición. No es la actividad que se va a llevar a cabo después de la transición. Eso ya pertenece al siguiente estado. Es la actividad que está sucediendo durante la transición. Veamos entonces cómo vamos a mostrar una máquina de estados. Aquí yo tengo un ejemplo muy sencillo. En primer lugar, ¿cómo nosotros denotamos un estado? Lo hacemos por medio de estos rectángulos que tienen las esquinas redondeadas. Entonces, este es un estado, este es otro estado. En la parte superior va a llevar su nombre. El nombre tiene que tener alguna relación con la actividad o lo que está sucediendo en ese estado. O sea, el nombre tiene que ser descriptivo de lo que sucede en ese estado. La transición nosotros la vamos a mostrar por medio de ¿qué? Pues por medio de una flecha que tiene el cuerpo sólido y la cabeza abierta. Esto me está indicando que cuando este estado finalice de llevar a cabo su trabajo, pues entonces va a pasar a este estado. Esto me lo indica la transición. Ahora, en este ejemplo pequeño, supongamos que tenemos una manguera y me interesa trabajar esa manguera como si fuera una máquina de estados. Entonces quiero saber cuál es el estado en el que va a estar el agua en la parte final de la manguera. Bueno, empezamos con el estado sin agua, es decir, no hay flujo de agua en la manguera. ¿Y qué sucede? Pues que yo permanezco en este estado hasta que sucede un evento. Entonces el evento es abrir la llave del agua. Cuando sucede el evento abrir la llave, este estado deja de trabajar y tenemos la transición al siguiente estado, que es el estado de regando. Entonces ya tengo yo agua saliendo por esa manguera. Muy bien, yo voy a permanecer en el estado de regando, voy a seguir haciendo esta actividad hasta que suceda un evento que me saque y me mande a otro estado. El evento va a ser cerrar llave. Entonces, en el momento en el cual sucede el evento de cerrar llave, regando finaliza su trabajo, viene la transición y ahora estoy en el estado sin agua. Como pueden ver, es una máquina muy sencilla, pero bueno, nos está mostrando los elementos básicos que nosotros necesitamos tener en una máquina de estados. Como les había comentado antes, los estados pueden tener actividades. Pero antes de que las veamos, tenemos que comentar algo. El estado puede estar activo o inactivo. Y esto es algo muy importante. Si nuestra máquina de estados tiene concurrencia, podemos tener uno o más estados activos al mismo tiempo. Si nuestra máquina de estados no tiene concurrencia, solamente un estado a la vez puede estar activo. Y esto tómenlo en cuenta. Es decir, mientras el estado esté llevando a cabo un trabajo, lo consideramos activo. En el momento en el cual lleva a cabo una transición, entonces ese estado está inactivo y el nuevo estado al cual hicimos la transición es el estado que va a estar activo. Adentro del estado tenemos tres posibles actividades. Podemos utilizar solamente una, dos o las tres dependiendo de lo que necesite realmente nuestro modelado. Las actividades posibles que tenemos son entry, do y exit. Ahora, ¿qué es cada una de ellas? Entry es una actividad que se va a llevar a cabo cuando arranca ese estado en particular. Es decir, yo soy un estado y por medio de la transición ya me toca actuar, entonces esa actividad que voy a llevar a cabo en el momento en el cual yo estoy iniciando, estoy arrancando como estado, es lo que nosotros marcamos en entry. Do va a ser la actividad que está llevando a cabo normalmente el estado, es decir, la actividad en la cual permanece el estado esperando que suceda el evento que lo saque de ahí y se lleve a cabo la transición. Entonces do es como tal la actividad normal de ese estado, la actividad que debe de desarrollar ese estado. Y por último tenemos exit. Exit es la actividad que se va a llevar a cabo justo antes de que deje de trabajar
ese estado. Entonces sucede que ya vino el evento, tengo que hacer la transición. Bueno, perfecto, dejo de hacer lo que está en do y como ya voy a salir de ese estado, entonces se lleva a cabo la actividad que está en exit. Una vez finalizada la actividad exit, viene todo lo de la transición. ¿Cómo vamos a denotar esto en el diagrama? Pues es muy sencillo. Simplemente colocamos entry, do o exit seguido de una diagonal invertida. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Digamos que el estado es escribir. Entonces entry, que es cuando llego yo a este estado, ¿cuál va a ser la actividad que tengo que hacer? Tomar lápiz. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer mientras estoy en este estado? Es lo que corresponde a do y va a ser trazar letras. Entonces, mientras esté en este estado, estoy trazando letras hasta que suceda algún evento que me saque de este estado. Ok, digamos que ya sucedió el evento, la condición se cumplió, todo eso. Viene entonces la actividad de exit. ¿Y qué es lo que hago? Soltar lápiz. Y entonces ya viene la transición hacia el siguiente estado.